Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, queridos alumnos del Instituto de Biblia. Mi nombre es Eduardo Díaz y estoy muy contento hoy de estar nuevamente contigo a través de la tecnología en este espacio que nos permite acercarnos más a Dios y capacitarnos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el Padre Hernán Cardona, que nos acompaña por primera vez como profesor del Instituto de Biblia, pero pues como él ya nos va a contar, él es profesor universitario, maneja muchos espacios de formación y pues nos va a acompañar con este tema maravilloso que es una introducción, una aproximación al Antiguo Testamento. Padre Hernán, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted en este momento? Muy buenas noches, me encuentro en la ciudad de Bogotá. Me alegro mucho de poderlos saludar y compartir la palabra con ustedes. A todos y todas, bienvenidos. Bueno, pues Padre, empecemos con una oración, empecemos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mm. Y tomemos aire, tratemos de aquietar nuestro corazón, de aquietar, quizá has vivido un día con muchas actividades. Señor, nos ponemos aquí delante de tu presencia. Te damos gracias por este día de vida, porque nos has permitido respirar, nos has permitido ver, nos has permitido interactuar con diferentes personas. Gracias por cada una de las actividades en las que estamos, en las que estuvimos en este día y nos encomendamos en este rato en el que queremos estar más cerca de ti a través de la comprensión de tu palabra. Te doy gracias por la vida del Padre Hernán y te pido que lo bendigas, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de su boca, el que guíe toda su reflexión, todos sus ejemplos, toda la enseñanza que nos va a dar a través de tu palabra. Amén. Bueno, padre, pues como una introducción, yo quisiera preguntarle, el padre tuvimos la oportunidad de conocernos en un espacio de formación en la Vicaría de San Pedro. Sé que el padre, bueno, es sacerdote, es profesor universitario de la Universidad Javeriana, pero quisiera comenzar antes, digamos, un pre-tema, que nos cuente, padre, un poco de usted, de su comunidad, del encargo que está realizando en este momento y pues lo que nos quiera compartir de usted. Bueno, como los milagros son tantos, pues se acabaría la sesión si me pongo a contarlos todos. No, mi nombre pues Hernán Cardona Ramírez, como notarán por el acento antioqueño, bien paisa. Yo soy salesiano de la congregación fundada por San Juan Bosco, devoto pues como Don Bosco de María Auxiliadora. Y durante 26 años trabajé en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y ahora llevo 4 años trabajando en la Javeriana, en la Facultad de Teología. Tanto en Medellín como acá en Bogotá, mi compromiso es acompañar a los estudiantes salesianos en Medellín que están en la Universidad Bolivariana y aquí en Bogotá ahora los que están como estudiantes de teología. Yo he estudiado pues la Sagrada Escritura, sobre todo en el ámbito de la teología bíblica y llevo pues 30 años como docente de Sagrada Escritura. Este año tuve la alegría de la invitación de a la vicaría y por eso pude encontrarme pues con algunos de ustedes y con Eduardo. En este momento en la Javeriana pues tengo también una labor administrativa, pero también mis clases. Por ejemplo, este semestre me corresponde dar el curso de Salmos y Sapienciales y el de Pentateuco. Muy bien, padre, muchas gracias. Esto para que todos nos demos cuenta pues que todos los profesores que vienen al Instituto de Biblia tienen toda su integridad personal y también toda esa formación. Gracias, padre, y bendiciones en su ministerio. El tema que escogimos para la clase de hoy fue del Antiguo Testamento y hablando de personajes bíblicos. Abraham, cuando yo conversaba con el padre de qué tema podríamos preparar, podría él facilitarnos, él nos sugirió el tema de Abraham. Entonces, padre, con esta diapositiva que ilustra el tema, le pone título La visita de Dios a Abraham, pues ya el micrófono es suyo, el auditorio es suyo. Todas estas personas del Instituto de Biblia que tenemos sed de conocer más la palabra, de acercarnos más a Dios pues de también ser luz para la vida de otros. De nuevo, pues un saludo y muchas gracias. Vamos a hablar de Abraham. Ya algunos de ustedes lo dijeron, es el padre en la fe. Quiero detenerme en el capítulo 18 y 19, hoy seguramente más en el 18 y
y no alcanzaremos a ver todo el 19 porque también quiero que me vuelvan a invitar. Entonces, por eso no vamos a terminar todo el tema, sino también por el tiempo, ¿no? Muy bien. El título que quisimos darle a este tema es El Señor se hospeda en la tienda de Sara y de Abraham, que corresponde a Génesis 18, pero también en el 19 hay un hospedaje y es el sobrino de Abraham, que se llama Lot. También en el 19, Génesis 19, él hospeda también a los enviados de Dios. Entonces, por eso podemos decir, como una primera diapositiva, el Señor se hospeda en la tienda de Sara y de Abraham, Génesis 18, y en la casa de Lot, Génesis 19. Si podemos pasar la siguiente diapositiva, Eduardo, muchas gracias. Padre, qué pena le interrumpo un momento. Como es la primera vez que hacemos una clase orientada o a partir del Antiguo Testamento, yo encontré esta gráfica que nos muestra la estructura de la Biblia. Entonces me pareció pues también de pronto como para tomarla como introductoria y luego pues vamos a entrar al libro del Génesis como usted nos está diciendo. Excelente, ustedes ven que la imagen es muy bonita y de entrada se dan cuenta que el Antiguo Testamento tiene más libros que el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 45 o 46 libros, dependiendo si las lamentaciones se juntan con la profecía de Jeremías o se deja independiente, y el Nuevo Testamento sí tiene 27 textos. El Nuevo Testamento escrito todo en un idioma diferente al nuestro, en el idioma griego, y el Antiguo Testamento escrito casi todo en otra lengua distinta a nosotros, el hebreo. Entonces vamos a recordar la importancia del Antiguo Testamento. Los judíos no llaman a su Biblia, no la llaman Antiguo Testamento, sino que ellos la llaman la Biblia hebrea. Y para ellos su Biblia es completa y nosotros deberemos aprender a respetar que ellos no hablen de Antiguo Testamento, sino de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, para ellos, y ustedes lo podrán encontrar, por ejemplo, quienes tengan la Biblia grande de Jerusalén, en las primeras páginas que están en números romanos, por allá en el número romano 12 y 13, van a encontrar un índice de la Biblia hebrea, en la Biblia de Jerusalén grande. Y notarán que ellos, los judíos, dividen la Biblia en tres grandes partes. La primera, la Torá, lo llaman así, o la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros en griego y en castellano la llamamos Pentateuco. Después ellos tienen una sección grande, grande, ustedes en la imagen que tienen allí lo podrán ver, ellos llaman profetas, y allí está Josué, jueces, Samuel, reyes, y después los que nosotros llamamos tradicionalmente los profetas, y ellos llaman profetas anteriores y profetas posteriores. En cambio, en nuestra Biblia aparecen como libros históricos. Entonces ellos dividen su Biblia en tres partes. Primero la Torá o el Pentateuco, luego los profetas y finalmente lo que ellos llaman otros escritos. En hebreo dicen ketubim, o sea, otros escritos. Y es interesante estas tres partes del Antiguo Testamento porque en la primera está como el manual de vida para un judío, o sea, la Torá. En lo que nosotros llamamos los profetas, y ellos también, los profetas ponen en la práctica, o sea, en la historia, en la realidad y en la vida cotidiana, esa ley del Señor o el manual de instrucción. Y lo que llamamos otros escritos, que es donde están los salmos y los libros como el eclesiástico, los proverbios, el libro de Job y los salmos, ellos lo llaman el libro o los libros para orar la ley del Señor. Entonces miren que las tres partes son muy bonitas porque está el manual para vivir, donde vivimos en la historia, y como la vida no nos pertenece, pues nosotros oramos esa historia y ese manual de vida que Dios nos regala. Por eso los hebreos, los judíos, entienden que su Biblia, la Biblia hebrea, es completa. En tercer lugar, yo quisiera recordarles que Jesús es un judío. Jesús es un judío. Y desde su nacimiento hasta su muerte, él es judío, aunque hizo muchos cambios y muchas novedades en su vida. Y él creció con las tradiciones de la Biblia hebrea. Y no solo Jesús, la Santísima Virgen María,
San José, los primeros discípulos de Jesús e incluso muchos de los primeros creyentes de la iglesia eran judíos. San Pablo era sin duda un judío, de manera que nosotros deberíamos aprender a darle mayor importancia a la Biblia hebrea. Solo que hay una diferencia con los católicos. El judío empieza a leer su Biblia desde el Génesis y terminará por allá con la profecía de Malaquías. En cambio, nosotros, los católicos, leemos primero el Nuevo Testamento y cuando ya conocemos a Jesús, los católicos leemos desde Jesús, leemos la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque Jesús es el que le da sentido a todo el Antiguo Testamento. No sé si eso sería como suficiente para presentar un poco la importancia del Antiguo Testamento y podemos ya pensar en pasar al tema que se nos propone. Quienes tengan la posibilidad de tener una Biblia en su mano, si pueden tenerla allí, les invito a que miren el texto de Génesis 18 y 19, pero vamos a empezar por el texto del Génesis 18 y 19. En primer lugar, vuelvo a insistir, Génesis 18 y 19 son dos relatos, cada uno con su forma y con sus datos, donde nos vamos a encontrar con dos escenas de hospitalidad, o sea, dos escenas de bienvenida, de acogida, de recepción. Y si ustedes tienen su Biblia en su mano, van a notar cómo comienza el capítulo 18. Se apareció, literalmente dice Yahvé, se apareció Yahvé a Abraham en la encina de Mambré. Ya esa primera frase es realmente muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque se aparece el Señor en la encina de Mambré. ¿Qué es una encina? Una encina es un árbol grande, por ejemplo, parecido a un roble. O sea, un árbol donde las personas pueden acogerse a la sombra, incluso descansar. Pero tenemos un detalle pues mucho más interesante y es que si ustedes van a Génesis capítulo 13, versículo 18, miren lo que nos vamos a encontrar. Génesis en el capítulo 13, versículo 18. Dice así el texto. Y Abraham quitó la tienda y fue y estableció en la encina de Mambré, en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. Qué interesante. Entonces, me revuelvo, ¿no? Génesis 18 y 19 son escenas de hospitalidad. La primera, vamos a encontrarla que es una escena de hospitalidad al mediodía para 3 huéspedes, y la del capítulo 19 es otra escena de hospitalidad, pero al caer la tarde, y será para 2 huéspedes, la que hace el sobrino de Abraham, que se llama Lot. Génesis 18 va a terminar con una noticia muy buena, una noticia muy bonita, el nacimiento de Isaac. En cambio, Génesis 19 va a finalizar con algo muy triste, la destrucción de 2 ciudades, las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que lamentablemente son ciudades que no practicaron la hospitalidad. Vamos a detenernos ahora en Génesis 18. Lo primero es que podemos dividir hasta el versículo 15. Nosotros podemos dividir el texto básicamente en 2 partes. La primera parte que comprendería los versículos del 1 al 8 y el segundo que es el anuncio del nacimiento y lo que continúa básicamente del capítulo 18 desde el versículo 9 al 13 o al 15 si queremos pues como avanzar un poco más, ¿no? De manera que... Padre Hernán, es que quería pues sugerirles que hay algunas personas que están de pronto desplazándose en su carro o están escuchando este audio. Entonces, si a usted le parece, proclamamos el texto sería hasta el versículo 15 o leamos entonces primero 18 del 1 al 8, solo hasta el 8 que es la primera parte, y después leemos la segunda. dice así, Génesis capítulo 18. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré.
mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa a la hora de más calor. Alzó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la carpa e inclinándose en tierra, dijo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen bajo el árbol. Mientras tanto, ya que pasan junto a este siervo, traeré un pedazo de pan para que recobren fuerzas antes de seguir. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y haz una torta. Luego corrió al corral, eligió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo preparase enseguida. Luego buscó cuajar, leche, ternero guisado y se lo sirvió. Él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, fijémonos que hay allí pues, elementos muy interesantes. Entonces, hemos dicho que el Señor se hospeda en la tienda de Sara y de Abraham, en la casa de Lot, en el capítulo 19, y hemos visto la importancia que tiene la Biblia hebrea. Lo recordamos pues para quienes de pronto llegan en este momento a nuestro encuentro, a nuestra reunión. Y insistimos en la importancia de la Biblia hebrea porque Jesús es un judío de nacimiento y recordemos que nosotros leemos la Biblia desde Jesús. Muy bien, entonces avanzamos. Acabamos de leer la primera parte, ¿no? Que es interesante. Y digámoslo así en palabras nuestras, la primera parte es la preparación del almuerzo, ¿no? Eh, esa preparación del almuerzo que comprende los primeros versículos, pues vamos a detenernos en algunos detalles y tengan en cuenta que la segunda parte, pues es un anuncio, ¿no? Un anuncio de un nacimiento, en este caso, el nacimiento de Isaac. Ustedes deben recordar que el encuentro de Abraham con Dios comenzó, pues hay una alusión en el capítulo 11 del Génesis, pero el encuentro es en Génesis 12. De manera que llevamos el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17. O sea, llevamos 6 capítulos en los cuales se ha hablado mucho de quién va a ser el heredero de Abraham y no aparece. Y solamente en el capítulo 18 se le va a anunciar esa posibilidad. Ya les hablé entonces que Mambré, unas Biblias dicen Mamre, desde Génesis 13 y 18 es un altar, es un lugar de culto, un altar hecho por Abraham junto a un árbol frondoso. Entonces ya en el capítulo 13 Abraham estaba allí. Y si ustedes leen bien el relato, se van a encontrar con que el texto insiste por lo menos 4 o 5 veces en la palabra tienda. Entonces hay como una relación entre la tienda, o sea, una carpa donde viven las personas del desierto que se llaman beduinos, y el árbol frondoso que es un lugar de culto. Entonces, miren la belleza que hay allí, pues una manera de leerlo. Estamos en un lugar sagrado, en un lugar de encuentro, en un lugar donde Dios se acerca al ser humano, porque el que tomó la iniciativa de acercarse fue Dios. Es interesante que el relato juega con que Abraham ve a los visitantes y ve uno que son 3 o ve 3 que son uno, ¿no? Es interesante. Algunos ustedes saben que han dicho, algunos estudiosos y padres y madres de la iglesia, que ese 1-3 estaría haciendo alusión a la Trinidad. Pues no tenemos la certeza, pero de todas maneras lo importante es que el texto dice, Yahvé se apareció a Abraham. Entonces, si los visitantes buscan a Abraham, es porque quieren algo. ¿Y qué querrán, no? Eso es interesante, ¿qué querrán? La hospitalidad es una ley en Oriente. En el Oriente, el mandamiento por excelencia es la hospitalidad, ¿no? Entonces, estamos delante de una ley, sin duda.
La hospitalidad es una ley en Oriente. Y miren los signos de la hospitalidad, qué bueno que ustedes los reconozcan. Primero el saludo, un saludo, y Abraham, dice el texto, se inclinó delante de ellos, ¿no? Se inclina delante de ellos, o sea, como reconociendo que allí hay alguien muy importante. Voy a detenerme en esa frase 11. La hospitalidad es una ley en Oriente. ¿Por qué? Miren, no sé si algunos de ustedes conocen los benedictinos y las benedictinas. Los benedictinos, benedictinas y muchos de los que son monjes de los monasterios tienen en su parte de su construcción en el edificio la hospedería. ¿Y por qué tienen hospedería? Porque esto lo han recogido de Oriente. Cuando llega un huésped, es probable que llegue la presencia de Dios. Y sobre todo, si llega por la tarde y va a dormir en el monasterio o en la abadía, para los orientales, el hecho de que duerma allí, en la misma casa, en los tiempos antiguos, pues sería en la misma carpa, es un signo de que Dios ha visitado esa casa. Por eso Abraham insiste, no se vayan a ir, no pasen de largo, como diciendo, yo los necesito y trataré de atenderlos. Hay el saludo, el agua para lavar los pies y luego un almuerzo o una cena, como va a suceder en el capítulo 19 en el caso de Lot. Un almuerzo que es preparado con los mejores elementos. Vamos a mirarlo cómo es en la siguiente diapositiva. Ustedes ahí podrán verlo, la número 12. La la mejor carne, ¿no? Escoger la traducción puede decir de un cordero, un carnero o incluso un animal mucho más grande. Ustedes imaginen el tiempo que eso invierte, pero por eso Abraham va deprisa. La flor de harina, ¿qué es la flor de harina? Es la harina más pura, más limpia, la mejor. Y con la flor de harina se hacían panes que eran solamente para los reyes o por los sacerdotes en el culto. O sea, era una manera de mostrar que estaban colocando lo mejor. Miren, aquí todavía no podemos hablar de la Eucaristía del Nuevo Testamento, pero sí hay elementos que nos preparan para después apreciar con gran valor, con gran valor, la Eucaristía. Entonces tenemos hasta aquí, Dios se ha acercado, Abraham le ha pedido al Señor que se quede. Miren que aquí hay frases o palabras similares al encuentro de Maús, ¿no? En el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Y hay escenas muy fuertes de hospitalidad, el saludo, el agua para lavar los pies y la comida. Miren que el saludo, el agua para lavar los pies y la cena la encontramos también en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Entonces aquí estamos en primer lugar, en esta primera parte, en, digámoslo así de manera muy sencilla, la primera parte es la escena de la hospitalidad y la bienvenida. Vamos ahora a la segunda parte, Eduardo, entonces si podemos leer en el Génesis, el capítulo 18, el versículo del 9 al 13. Después le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó, ahí en la tienda de campaña. Y añadió uno, para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la puerta de la carpa. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por lo bajo, pensando, cuando ya estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Pero el Señor dijo a Abraham, porque Sara, ¿por qué se ha reído? Porque se ha reído Sara diciendo, ¿cómo que voy a tener un hijo a mis años? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vamos a mirar la segunda parte. Ya decimos allí que comprende Génesis 18, del versículo 9 al 13. Y esta segunda parte es muy interesante y es el centro, digámoslo así, es el centro del relato de Génesis 18, al menos en esta primera parte. Eh, la primera parte es la escena de la acogida. El segundo momento le da sentido a las dos partes. Es el núcleo, ¿cuál? Se anuncia el nacimiento de un hijo para unos ancianos.
y sobre todo para una esposa estéril. Quiero detenerme antes en este detalle. ¿Cómo es que yo invito a unas personas que pasan, a unos peregrinos, los invito a la casa, les preparo la cena, les hago lavar los pies y ellos en lugar de entretenerse a hablar conmigo, preguntan por mi esposa? En Oriente eso sería una ofensa. ¿Cómo que se interesan es por la esposa? Ustedes recordarán que en Oriente las mujeres se cubren, ¿no? Y hemos oído hablar cómo los árabes, las mujeres árabes utilizan y musulmanas la burka, o sea, completamente cubiertas. Lo digo con mucho respeto por las damas que estén aquí en nuestro encuentro, pero en la cultura oriental la mujer debe estar resguardada, lo digo con respeto y entre comillas, es propiedad del varón y por eso que llegue una visita, en este caso de unos varones, unos hombres, y se interesen por la mujer, es realmente, se interesen por la mujer del que los hospeda. En verdad es una ofensa. Pero aquí es donde está la astucia del narrador, porque quien está preguntando por Sara es el Señor y está preguntando por ella para un bien. Si ustedes pueden leer en Génesis 11:30, yo voy a recordarlo aquí, voy a leer incluso desde el 29, el 11:29. Dice, y tomó Abraham y Nahor, tomaron para ellos a sus mujeres, la de Sarai, que es la esposa de Abraham, y la mujer de Nahor, que se llama Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Isca. Y miren el 11:30, esto, o sea, desde el capítulo 11, miren lo que se ha dicho. Y Sarai era estéril y no había tenido hijos. Desde el 11:30, el lector del libro del Génesis sabe que Sara es estéril. Entonces, cuando aquí se le dice a Sara, como ustedes lo acaban de escuchar, que Sara va a tener un hijo, ya se asombra y se ríe. Ahorita vamos a hablar de lo que significa la risa. Sin embargo, entre el capítulo 12 y el 17, estos esposos, Abraham y Sara, intentaron resolver el asunto, pero sin éxito. ¿Cómo lo intentaron resolver? Un intento fue, capítulo 13, unirse al sobrino de Abraham que se llama Lot. Pero en el capítulo 13 se dice que empezaron a pelear los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces Abraham habla con su sobrino y le dice, separémonos. Si tú vas para el oriente, yo voy para el occidente. Si tú vas para el occidente, yo voy para el oriente. Y de hecho se separan. Y Lot tomó la tierra de la cual habla Génesis 19, o sea, la tierra donde estaba Sodoma y Gomorra. Segundo intento para resolver el asunto. Entonces, Abraham, en el capítulo 15, le dice al Señor, bueno, ¿será que mi heredero va a ser Eliezer, que es un siervo de mi casa? Y el Señor le dice, no, no va a ser él el heredero. Después ustedes podrán leer, sobre todo en el capítulo 16, que hay una tercera manera de resolver quién va a ser el heredero de Abraham. Y es Sara, permite que haya una otra esclava para Abraham, se llama Agar, y Abraham tiene un hijo con Agar que se llama Ismael, permitido por Sara. Es Sara quien le dice a Abraham, júntate con Agar para que tengas un hijo. Entonces lo intentan resolver de esa manera, pero cuando Agar tiene a su hijo, lamentablemente empieza a sacarle en cara a Sara que ella sí es fecunda, mientras que Sara es estéril, y se vio obligado Abraham, por petición de Sara, a expulsar a Agar e Ismael. Entonces el asunto no se logra resolver. Por eso es tan interesante esta segunda escena del capítulo 18, del versículo 9 al 3. Entonces avanzamos un poco ante el anuncio que el Señor pregunta, ¿dónde está Sara? Y fíjense que es interesante, hubo un cambio. Ya no es Sarai, sino Sara. O sea, también se le cambia el nombre, ¿no? Para entender el nombre como la misericordia, porque en el nombre Sarai, hay, sobre todo en la terminación, hay, podría entenderse como algo de amargura.
Pero bueno, eso lo comentaremos en otro momento. Entonces, ante el anuncio, Sara se ríe, pero fíjense que también antes, si quieren, Eduardo nos puede ayudar, leemos Génesis 17:17, ya también Abraham se había reído. Vamos a leer Génesis 17:17. Génesis 17:17. Abraham cayó rostro en tierra y se dijo sonriendo, ¿un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar a luz a los 90? Imagínense eso tan interesante. Entonces, yo quiero hacerles caer en cuenta que hay varios detalles allí. Recordemos que estamos en un lugar sagrado. La encina de Mambré es un lugar de culto. Luego, 4 veces o 5 se habla de la tienda. Y la tienda es una de las, digamos así, de los lugares, de los ambientes, de los espacios donde el Señor se va a encontrar con Israel en el desierto, la tienda del encuentro. Entonces todo nos habla de un lugar sagrado. En ese lugar sagrado el Señor se encuentra con Abraham y con Sara. Y en ese lugar sagrado, en medio de una comida, esto es tan interesante por el valor que tiene para nosotros, por ejemplo, la Eucaristía, que allí se hace el anuncio del nacimiento de un hijo. O sea, se resuelve el problema no solamente de la esterilidad del caso de Sara, sino el que son ancianos y sin hijos, sino que se resuelve quién es el heredero de Abraham. En hebreo, él se ríe, se dice Sahak, Shahak en hebreo, y tiene relación con el nombre de Isaac, Isaac, que traduciría literalmente sonrisa de Dios. Entonces, sonríe Dios, qué hermoso. Se sonríe Abraham y se sonríe Sara. Y tienen un hijo que es la sonrisa de Dios. Eh, la amargura, la esterilidad se transformó en una risa, pero de esperanza, no solamente la risa porque contamos unos chistes, ¿no? Y miren la frase que hay de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? El lector del libro del Génesis conoce muchas acciones benditas de Dios y nos quedamos sin saber si Sara y Abraham al final realmente reconocieron quiénes eran los visitantes. El lector sí lo sabe, ¿no? Y el lector conoce muchas, no solamente acciones de Dios, sino muchos indicios a lo largo del relato. Y desde el inicio nos dijo, se apareció Yahvé. De manera que el lector sabe que quien está allí realmente es el Señor. Y el Señor ha llegado a un lugar, a un espacio sagrado, a un ambiente de familia, en medio de una comida, y le ha resuelto a Abraham el problema tan serio que tenía. ¿Quién va a ser el heredero? Y allí aparecerá el pueblo de Israel y digámoslo, desde allí estamos involucrados nosotros y allí podemos entrar en la experiencia realmente de lo que es la fe. Aquí Dios se revela, yo quiero insistir en este punto, en la vida cotidiana, en una tienda, en medio de una comida. Dios llega como huésped, cena, se alimenta, almuerza con unos ancianos que son buenos y se va. O sea, Dios pasa por la vida. Me parece que este texto es tan interesante por lo siguiente. Sabemos que Dios se aparece y se revela también en el santuario, en el templo y desde el punto de vista cristiano y católico en los sacramentos, sin duda. Pero el texto nos está diciendo, también Dios se revela en la vida cotidiana, en algo tan sencillo como la tienda donde viven unos beduinos, unos pastores, una gente del desierto. Dios puede llegar a nuestra casa como un huésped. Dios puede llegar a cenar y comer con nosotros. Los católicos tenemos la alegría de comer con Él en la Eucaristía. Dios pasa. San Agustín tiene una frase tan bonita. Me preocupa que Dios pase por mi vida y yo no le abra la puerta. Por eso Abraham se inclinó, o sea, no quería dejar que Dios pasara de largo. Y quiero terminar porque creo que el tiempo ya corre y me gustaría que ustedes hagan resonancias o alguna pregunta, ojalá preguntas no muy difíciles, no me vayan a corchar, preguntas sencillas, ¿no? Quiero terminar con esto.
la llegada de Dios a la tienda de Abraham nos quiere decir que Dios puede tocar la puerta de una casa, llegar a la tienda en el desierto de un campesino como Abraham sin avisar. Puede llegar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la historia, sin olvidar incluso los detalles más simples de cada jornada. Yo diría, hasta deberíamos nosotros al leer este texto ponernos de rodillas, porque el texto nos invita a la oración y a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, no sé si ha sido muy difícil, tienen ustedes la palabra, pero era lo que les quería compartir hasta este momento. Padre Hernán, muchas gracias por este recorrido que nos hace. Y fíjense, queridos amigos del Instituto de Biblia, cómo leer el libro de una forma estructurada nos genera muchas más riquezas y mucho más entendimiento. Sí, y gracias, Padre, por esos elementos que nos ha resaltado. Entonces, es momento para si tienen algunas preguntas, aprovechemos pues la presencia del Padre Hernán, que está aquí con nosotros. Mm, yo quisiera hacerle una pregunta, Padre, en cuanto al título que se le da a Abraham, que de Padre de la Fe. ¿Cómo eso se puede entender? Es tan bonito eso y pues tendríamos que empezar en el capítulo 12 y después hasta el 22, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir así sencillo. Para todos los que están participando del encuentro, ¿ustedes qué harían si Dios les pide que sacrifiquen el pasado y sacrifiquen el futuro? Yo creo que los pone a pensar, ¿cierto? A mí también. Y miren qué interesante. Cuando en el Génesis 12 el Señor llama a Abraham, le dice, deja tu tierra, tu parentela, o sea, renuncia al pasado. Y cuando en Génesis 22 le pide que sacrifique a su hijo único, el que le acaba de anunciar en el capítulo 18, le está pidiendo que sacrifique el futuro. ¿Y que tiene? Solo el presente. ¿Pero qué significa tener el presente? Confía solo en el Señor. Él nunca te va a defraudar. No te adelantes a lo que Dios quiere de ti. Y por eso ahí está el extremo del pasado, el extremo del futuro. Entonces, si se confía solamente en el presente de Dios, ¿qué es la fe? La fe es la opción, en este caso por Dios, en el Nuevo Testamento la opción por Jesús. Entonces, por eso es el Padre de la fe. Perfecto, Padre. Padre Luz nos escribe si por favor puede repetir la frase de San Agustín. La frase de San Agustín dice, temo al Señor que pasa y que yo no le abra la puerta para encontrarme con Él. Pero no es que le tenga miedo a Dios, sino que Dios pase y uno no le abra la puerta. Bueno, estamos en un momento de hacer un eco en el corazón de esta reflexión de este trozo, de este libro del Génesis que el Padre Hernán nos ha guiado. Si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, algo que haya resonado o alguna aplicación para la vida, chévere que nos la compartan. Si quieren también abrir su micrófono, me hacen una señita y yo les abro el micrófono. Mientras tanto, Padre, una pregunta que he recibido y que estaba enunciada en uno de los puntos que usted nos compartió. ¿Por qué el Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo Testamento? Cuando a veces hay la tendencia de algunos de solo enfocarse en el Nuevo Testamento. Hay dos criterios para ello. El primero, que la revelación del Señor no comienza con Jesús, sino la revelación de Dios viene desde el momento, pues como aparece en el Génesis, o sea, la revelación de Dios es procesual y es a lo largo de la historia. Como lo dice Gálatas 4:4, el Nuevo Testamento es la plenitud de los tiempos. Entonces, la plenitud quiere decir que hay un recorrido. Entonces, por eso es tan importante el Antiguo Testamento. Pero el segundo elemento es, no lo leamos, con todo respeto, no lo leamos como los hermanos judíos, que ellos comienzan, pues obviamente por el Génesis. No, nosotros lo leemos desde Jesús. Con Jesús leemos y le damos sentido al Antiguo Testamento. Entonces, estamos en continuidad, pero también hay una novedad, y la novedad es leerlo desde Jesús.
Ok, muy bien. Precisamente Miriam Fernando nos dice, me parece importante ver el Antiguo Testamento en su contexto para comprender el Nuevo Testamento, sin excluirlo. Excelente, eso es el sentido. Miren que gracias a acercarnos a esta escena con Abraham, hay alusiones a Emaús, a la Eucaristía, al lavatorio de los pies. Yo creo que ustedes encontraron allí muchas escenas. Me gustaría que hablen, porque si no tengo que volver a empezar y para volver a repetir todo está como difícil, ¿no es cierto? Listo, perfecto. Aquí Isabel, le voy a abrir el micrófono que nos quiere compartir. Un segundo. Ya, Listo, dale. Adelante, Isabel. muchas gracias, porque pues he oído hartas cosas de Abraham, pero aquí hay unos elementos pues impresionantes, sobre todo esto de la hospitalidad. A mí me gustó mucho esa manera como Dios se va revelando también en la vida cotidiana, ¿no? Cuando decía usted llega como huésped, se alimenta, entra, no, casi se siente ahí con nosotros, es decir, que es muy lindo eso. Y también esa afirmación de la esterilidad se transformó en la sonrisa de Dios, es decir, cómo Él puede transformar de una manera tan linda, tan especial, y al final la voluntad de Él es la que se hace, ¿no? Es la que se da. Pues qué bueno que pudiéramos, bueno, yo pudiera crecer más en esa hospitalidad donde se ve esa grandeza de dar lo mejor, de dar lo mejor, de darme, ¿cierto? Como el Señor se dio. Me impactó mucho también esa relación como que hacía entre Abraham, ¿no? Y algunos unos textos del Nuevo Testamento, como en Juan, ¿no? Como una preparación a lo eucarístico, como esto de los caminantes de Maús. Entonces, como esas relaciones así, pues yo personalmente no había visto como esa profundidad. Entonces, muchísimas gracias, me gustó mucho y quedo es como sorprendida y sobre todo como expectante de que Dios se va apareciendo cada minuto y encantador lo que, oye, cómo poder dejar ese pasado y ese futuro y quedarme es con Él y quedarme con Él en esa figura de dejarnos de Abraham, que Dios le pide a Abraham. Entonces, quedo muy feliz, muy contenta, muchas gracias. Gracias, Isabel, por ese eco que nos haces. Doris, Doris, estás alzando la mano. Qué bueno, Doris, verte, que estés acá. Cuéntanos qué reflexión, qué te queda de esta reflexión, de esta oración que hicimos sobre este texto. Ok. Buenas noches para todos. Llegué un poquito tarde porque es que mi trabajo a veces es, bueno, pero aquí estoy. Me parece muy rico que nosotros, o sea, me parece tan enriquecedor leer el texto en la Biblia. No, y creo que nosotros como católicos nos hace falta precisamente ese espacio, o sea, coger la palabra. Yo no sé por qué nosotros en las comunidades, en los grupos, no cogemos la palabra. En cambio, por ejemplo, sí, qué pena, nuestros hermanos separados, ellos sí a toda hora con la palabra, y es tan bella la palabra, yo me quedo asombrada de la palabra, por ejemplo, este texto, acá me quedó para reflexionar mucho tiempo, o sea, hasta la próxima clase yo creo que ya está más. Estoy muy agradecida, muy contenta por estos espacios, feliz, realmente feliz y me gozo en el Señor que me haya permitido estar con ustedes. Muchas gracias, Padre, y aquí estaré cuando Dios me traiga acá nuevamente. Gracias, Muchas Doris. gracias. Muchas gracias. Doris, ¿y alguna parte puntual del texto, alguna palabra que te haya resonado que nos quieras compartir? Bueno, yo siempre he pensado en este texto, pues yo no sé cuántas herejías se pueden decir acá. Lo que pasa es que en el texto es impresionante, porque, por ejemplo, siempre me cuestiono lo de Isaac y lo de Ismael, ¿sí? Porque Ismael es como rechazado. Quizás aquí no lo vimos esa parte, pero es como rechazado. No entiendo muy bien qué propósito tiene Dios con Ismael. O sea, por qué los dos? Siempre me he preguntado eso específicamente en este texto. No sé, Bueno, pues aprovechemos el padre Hernán y le pasamos esta pregunta. Yo qué pensé que pena. la iba a responder usted, pero bueno. Miren, Ismael, eso es muy interesante, pues para no alargarme mucho.
Ismael es el hijo mayor de Abraham y es primero, ¿no? Es primero. Después van a ser Isaac. Entonces, por eso Ismael, y así lo tienen contemplado los hermanos musulmanes, ¿no? Los seguidores del Islam, ellos se sienten descendientes de Abraham vía Ismael, ¿no? Ismael. Entonces, sí, hay una importancia muy grande y de pronto algún día podríamos dedicarle tiempo a eso, pero por ahora decir, aunque es rechazado, Dios también lo protege. Es muy bonito cuando ya podemos leer, porque en el 16 es expulsado, pero después podemos ir ya al capítulo 21 y nos daremos cuenta cómo el Señor le promete una bendición tanto a Agar como al hijo que iba a morir en el desierto, y el Señor lo protege y dice, será, casi como se le dice a Abraham, serás padre de una muchedumbre de pueblos, ¿no? Y es el hijo mayor. Ya la relación entre Ismael e Isaac, pues la podríamos desarrollar mucho más adelante, pero con Isaac pues lo que se tiene es que es el hijo de la promesa y es el que continúa, por decir así, es el heredero directo, pues porque es hijo de Sara, que es la esposa. Cambio Agar, pues ha llegado como una esposa sustituta, por decirlo así, pero es el hijo mayor, tengamos en cuenta eso. O sea, Abraham no tiene un solo hijo, Abraham tiene dos hijos, y ya desde ahí tenemos mucha tela para cortar, pero será en otra ocasión. Gracias, Bueno, padre. gracias. Bueno, aquí voy a darle la palabra a... Norma Constanza. Tiene la... Es que tiene, no sé cómo decir, tiene el nombre Iván Olaya, pero es una mujer. Entonces, ya te abrí. Iván es mi Ya, marido, ok, Iván es tu marido. ¿Cómo te llamas? Marta Galindo. Marta, bueno, bienvenida. Cuéntanos qué te ha resonado de esta clase, qué nos quieres compartir. Bueno, a ver, primero que todo, darle gracias al padre Hernán y pues la verdad ese texto me ha iluminado la pastoral en la que trabajo, que es la pastoral de adicciones, porque es una situación muy similar, ¿sí? De Una acuerdo. situación de un imposible, una realidad de imposible y lo que es el versículo 18, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Sí. Y esa es la realidad que nos enfrentamos cada día porque es pues algo muy complejo. Me llama la atención cuando repasaba los versículos anteriores, desde el 13, que realmente esta fue una realidad que lidiaron Abraham y Sara durante toda su vida, desde jóvenes. De acuerdo. Eso fue lo que me llamó la atención, fue desde jóvenes, desde muy jóvenes ella era estéril. O sea que es todas las búsquedas del ser humano ante esas situaciones imposibles, que se imaginan una cosa, que lo de la esclava, que lo de Lot, bueno, lo que teje el hombre desde el intento por salir adelante en esas situaciones difíciles y que uno se enfrenta día a día en estas realidades con familias y personas en adicciones. Entonces es el tema de esperanza. Este es un mensaje de esperanza donde la esperanza no es algo que es inmediato, es un tema de camino y de caminar y de paciencia, pero confiando plenamente en Dios para poder, y es lo que encontramos siempre, si la realidad de salir de una persona de las adicciones lleva tiempo, puede que nosotros nunca veamos el resultado, pero la semilla está sembrada, es nuestro trabajo, ¿sí? Llevar a esas personas a tener esa fe y esa confianza en Dios, a hacer un proceso de vida, un proceso de conversión. Pero bueno, ese texto me ilumina mucho esa realidad, ¿no? Que la esperanza ante esas situaciones tan difíciles no se dan necesariamente de la noche a la mañana y que no por eso lo que hay es que estar alimentando la fe y la esperanza y continuar el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y felicitaciones por la labor que realizas. Bueno, quiero hacer aquí eco de algunos chats que nos han llegado. Norma nos dice, Padre, y a todas las personas, me llega al corazón la afirmación, Dios puede llegar sin avisar. Y encuentro una relación entre la misma y la pregunta que Dios hace a Abraham. ¿Qué harías si Dios te pide renunciar a tu pasado y tu futuro? Pues para mí significa en últimas abandonarse en la voluntad de Dios. Y eso es lo que provoca la sonrisa de Dios. Qué bonito ese abandonarse, ese Dios llega sin avisar, independientemente de las situaciones que estemos viviendo, que a veces
se pueden sentir muy rudas, muy difíciles, sin esperanza, sin salida, Dios llega, Dios pasa. Y como nos decía el Padre, a una realidad concreta, a tu tienda, a mi tienda, a tu vida, a tu familia y también a la vida, a la mía. Estaba también ahorita, creo que Ricardo. Ricardo, querías comentar algo, ¿listo? Entonces, Ricardo, te voy a abrir el micrófono. Cuéntanos qué te llegó, qué nos puede edificar a todos en esta noche. A ver, yo resaltaría en el versículo. No te estamos escuchando. No los esperó, sino salió a su encuentro. Luego, creo que hay que resaltar esa acción de Abraham. La comunicación no está tan buena, Ricardo, pero si te alcancé a entender, Padre, nos decía que resaltar la actitud de Abraham, que no los esperó, sino que salió al encuentro. Es otro elemento que Ricardo nos resalta de este texto. Sí, desafortunadamente, Ricardo, no está tan buena la conexión, entonces se escucha un poco entrecortado. Bueno, muchas gracias a todos. Seguro que si seguimos leyendo este texto, al igual que todos los textos en la Escritura, nos sigue hablando a nuestra realidad de vida particular. A mí les comparto algo que me quedó resonando, es cuando el Padre habló de la hospitalidad de los benedictinos y bueno, también acá en el texto, de ver al otro como la visita de Dios o la posible visita de Dios. Como a veces uno cae en prejuicios, me incomoda la persona, y bueno, me dio una llamada a cómo es mi hospitalidad con las personas, así no las conozca, así sea por teléfono, así sea por chat. Aquí en el proyecto del Instituto de Biblia, que a veces interactúo con personas que no conozco, pero cómo es esa hospitalidad que yo también puedo tener hacia ellas. Bueno, Padre, pues sí, si quiere demos como tal el cierre del tema, su bendición, y yo al final ya pues después de cortar la grabación les doy algunos anuncios ya logísticos. Entonces regálenos, Padre, su cierre del tema y también la bendición. Bueno, como es la primera vez que tengo la ocasión de encontrarme con ustedes de esta manera, darles las gracias porque estuvieron muy atentos. He visto que estábamos hasta 48 participantes, de manera que un grupo realmente muy grande. Le damos gracias a Dios porque despierta en el corazón de ustedes este interés por la palabra. Que el Señor nos regale la gracia de descubrirlo en los sacramentos, en el templo, en la Eucaristía, pero también en la vida cotidiana y sobre todo en las personas sencillas que pasan por nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Muchas gracias y el Señor les bendiga.